Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Buenas noches a todos. Sí, asesor, sí se escucha. Muchas gracias. ¿Me puedes recordar tu nombre, por favor? Porque apareces con un número aquí en la pantalla. María de Jesús, Lucero, Esmeralda, Vilchis, Flores. Muy bien, María de Jesús, gracias. Hola, buenas noches, profesor, asesor. Buenas noches, Epimenia. Hola, buenas noches. Recuerden que tienen que anotar su nombre completo en el chat, por favor, para el pase de lista. Pero es importante que ustedes interactúen conmigo durante la clase para que puedan ganar ese puntaje al final en los espacios abiertos del aprendizaje. ¿Vale? La asistencia ayuda, pero la participación en la clase es lo que realmente hace la diferencia para ganar este puntaje. ¿Ok? Y bueno, independientemente de que si ganan o no los puntos, mi objetivo es que ustedes aprendan. Eso es lo más importante. ¿Sale? Así que si tienes alguna duda, abre tu micrófono y participa, por favor. No es necesario que levantes la mano. Puedes abrir tu micrófono y me puedes interrumpir con todo gusto. ¿Ok? Yo entiendo que a veces, si te esperas, se te olvida lo que ibas a preguntar. Así que por lo menos conmigo, que no haya esa pena, que no haya ese miedo, interrúmpeme, ¿sale, vale? Y bueno, pues estoy haciendo tiempo a ver si se van conectando algunos más compañeros. Pero el tiempo avanza, así que vamos a aprovecharlo. Pues bienvenidos a este nuestro tercer espacio abierto del aprendizaje de este gran módulo 18, ya la generación 41. ¿Cómo pasa el tiempo? Todavía me acuerdo cuando le daba a la generación 1, este mismo módulo de hecho, pero bueno, felicidades porque han logrado llegar hasta aquí y prácticamente al terminar esta semana 2 estarán justo pasando la mitad ya de este módulo. Así que vamos a echarle muchas ganas. Los temas que vamos a abordar el día de hoy son de suma importancia porque esto es lo que hace al cálculo precisamente que sea trascendental, las derivadas. Ese es el tema central. También vamos a estudiar lo que es una razón de cambio, lo que son máximos y mínimos, pero el concepto central son las derivadas. Prácticamente, al comprender esto, lo demás ya se va a ir dando por añadidura, así que vamos a echarle ganas. ¿Ok? Bien, pues voy a comenzar a compartir, a ver si no se ha vencido mi plataforma. Espero que no. Bien, ya la pueden visualizar. Mi plataforma es muy parecida a la de ustedes, cambia en algunos pequeños aspectos. Nos encontramos en la semana 2, pero sigue siendo unidad 1 y tiene por nombre el movimiento como razón de cambio y la derivada. Así que esto es muy importante, pero ¿qué es una razón de cambio? ¿Qué es la derivada? Yo te voy a invitar a que revises la parte iconográfica, los materiales, pero ahorita lo vamos a ir haciendo juntos para poder comprenderlo. Yo espero me dé la oportunidad de poderlo explicar. Si tienes alguna duda, por favor, interrúmpeme. Bien, abrí este recurso que se llama derivada como razón de cambio. Le damos entrar y vienen aquí tres botones, qué es y dos ejemplos, ¿no? Vamos a ver qué es la derivada como una razón de cambio. Y esto está muy padre,
Porque aquí nos dice que la derivada es útil en muchas aplicaciones, pero todavía no nos dice qué es. ¿Sale? Esto lo vamos a ir explicando poco a poco. Dice aquí, nos sirve para medir cantidades que van variando con respecto a otra variable. Por ejemplo, el tiempo. En los ejercicios de las actividades integradoras, efectivamente es el tiempo uno de estos factores que van a depender de lo que les suceda a una trayectoria. Puede ser un movimiento, puede ser una caída, puede ser un proyectil, un movimiento indefinido. Si está en función de otra variable, como es el caso, el tiempo, entonces ahí tenemos una función, una función. Esto ya lo hemos explicado muchas veces, ¿verdad? Una función es la relación entre dos variables de dos conjuntos diferentes. Ya más que claro, ¿verdad? La derivada no es más que la descomposición en algún punto de ese ir y venir de la función. En ese ir y venir, tú escoges un punto y lo analizas. Esa es una derivación. Pero ahorita lo voy a volver a explicar. Y para que aplique esta derivación en una función, necesitamos analizar las variables, una variable dependiente y una variable independiente. En este caso, de lo que nos habla aquí este recurso digital, nos habla de que tenemos una distancia como una variable independiente y tenemos el tiempo como una variable dependiente. El tiempo depende de lo que le suceda a la distancia. ¿Ok? Esa es mi relación de correspondencia, esa es mi función. Y entonces, ¿dónde está la derivación? Ah, la derivación está cuando en algún punto, y aquí en el dibujo se explica perfectamente, en el dibujo tenemos ahí una especie como de proyectil que está aventando algo y precisamente en su trayectoria se ven puntitos. Cada uno de estos puntitos se puede analizar como una derivación. Tú eliges ese puntito y lo analizas. En ese momento, cuando tú tomas ese punto para analizarlo, tú estás analizando su derivada. Y cuando tú dices, en este momento, en este instante, quiero analizar qué está pasando con respecto a la distancia y al tiempo donde inició, donde termina, pero este punto en específico, en ese momento tienes una razón de cambio. Ahí está la razón de cambio. ¿Y por qué es una razón de cambio? Porque es el momento instantáneo en el que tú estás analizando la función. Si tú te vas más adelante en el tiempo, ese punto ya no está en la misma posición, estará en otra posición. Ahí tienes otra razón de cambio y entonces estarás analizando otra derivada y así sucesivamente. Cada derivada representa un elemento básico con respecto a esa función. Por ejemplo, si tú a la distancia como función principal la derivas una vez, su primera derivada, obtienes una velocidad. ¿Por qué una velocidad? Porque la derivada lo que hace es que de tu posición te va a generar un elemento cuadrático. Y el elemento cuadrático en la distancia es la velocidad. Y si tú derivas la velocidad, es decir, tu segunda derivada de la función inicial, entonces tendrás una aceleración. Y así sucesivamente. Así funciona lo que es el elemento básico independiente y cuando le agregas otra variable que va a cambiar de acuerdo a lo que le suceda a esa variable independiente y se le llama variable dependiente. Y ahí tienes tu función. Estoy recapitulando, estoy volviendo a explicar, ¿sale? Cuando ya comprendiste que es una función, entonces ahora vamos a hablar de trayectorias. Cuando vas de un punto A un punto B. Esa trayectoria, que es lo que se aparece aquí en esta imagen, parece ser una especie como de proyectil
que tiene una trayectoria tipo parabólica, la partícula, vamos a llamarle así, y me gusta porque tiene precisamente varios puntitos. Entonces, ¿dónde entra la derivada? Entra en el análisis de cada uno de estos puntitos, pero tú lo detienes en el tiempo. Al detenerlo en el tiempo, lo analizas en lo particular. A eso se le llama un momento instantáneo. Y si te das cuenta, ahí menciona la trayectoria de la función y arriba ordena los puntitos y le llama derivada. ¿Por qué? Es una manera de hacer un análisis particular de lo que sucede en ese momento. Y cuando tú lo vuelves a poner en contexto, en este caso, a ver, voy a silenciar por ahí a Rebeca porque estamos escuchando el chisme, ¿verdad? Ya está. Entonces, cuando yo tomo esta partícula y la analizo en el contexto del planteamiento del problema, en este caso, hablan de una distancia y hablan de un tiempo, en ese momento se llama razón de cambio. ¿Y por qué razón de cambio? Porque decía yo, no es lo mismo tomar un puntito arriba que tomar un puntito más adelante, ¿sí? Su velocidad es diferente, su aceleración es distinta, está en otro momento, en el tiempo, y así sucesivamente. Ahí está. Traté de explicarlo lo mejor que pude. Ahora veamos lo que dice aquí. Se le llama razón de cambio a la variación que ha sufrido la cantidad f de t en el tiempo transcurrido, desde un tiempo inicial hasta un tiempo final, y está determinado por este algoritmo. F de t final menos f de t inicial, es decir, la función de tu tiempo donde terminas menos la función del tiempo donde iniciaste, y lo vas a dividir entre la sustracción, la diferencia entre el tiempo final menos tu tiempo inicial. Pero primero necesitas las funciones y después haces nada más la pura resta, la pura Disculpa, sustracción. César. Adelante, María O sea Vilchis. que cada puntito es una cuenta diferente, digámoslo así. Claro, porque Ah, cada puntito es tiene un un tiempo distinto. y también una distancia diferente. Ah, ok. ¿Ok? Bien. Y entonces vas a aplicar, te decía, esta fórmula, pero primero necesitas hacer la diferencia de las funciones y abajo nada más de las puras constantes que determinan un inicio y un final. Ahí está, ¿sale? Esa es la variación que ha sufrido esa cantidad por unidad de tiempo transcurrido en este problema, ¿verdad? Porque podemos tener un problema en el que tal vez no sea una distancia, puede ser otra variable, tampoco no necesariamente tiene que ser el tiempo, puede ser otra. Las más comunes son estas, distancia-tiempo, pero no son las únicas. ¿Ok? También puedo trabajar con una velocidad, por ejemplo. Puedo trabajar con una velocidad y puedo analizar la distancia. O puedo trabajar con la velocidad y puedo analizar también su tiempo. Y su primera derivada, ya decía yo, sería una aceleración. Entonces, no importa, ¿sale? Ya les decía, las matemáticas utilizan variables porque la variable puede tomar cualquier valor, cualquiera. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? No, Muy bien, todo claro como una Coca-Cola. Ahí tienen los ejemplos, ya les toca a ustedes Ya se está. analizar los ejemplos. Me voy a regresar para analizar otro recurso. Ahorita vimos el de derivada como razón de cambio. Vamos a ver qué son los máximos y los mínimos, porque esto viene en su actividad integradora número 4. Y yo creo que aquí les está costando algo de trabajo, porque ya recibí actividades 3, que se le llama aplicación de la derivada, pero apenas llegó uno nada más de máximos y mínimos. Que de hecho está bien, aunque por ahí hice unas recomendaciones porque faltó procedimiento. Me puso el resultado, pero se brincó el procedimiento. Y ya les decía yo en otras clases, para mí el procedimiento es más valioso que el mismo resultado, porque en el procedimiento tú demuestras que te sabes el camino, ¿sale?
Pero si nada más me pones el resultado, pues uno empieza a sospechar, ¿no? Pues ¿cómo le hizo, no? Y Sí, entonces, pues, asesor. Tengo una pregunta. ¿También podemos ir explicando todo el procedimiento? Podemos, como si lo estuviéramos, como si estuviéramos explicando. exponiendo, vaya. Sí, Agnatael, hay varios de ustedes que me entregan las actividades así y está súper genial. Es más, debo decir que a veces ocupo yo sus actividades para explicarlas, porque lo hacen de una manera maravillosa. No es una exigencia, puedes no hacerlo y poner tu procedimiento aritmético, algebraico, normal, sin necesidad de adjuntar un cuadro de texto explicativo. No es una exigencia. Si tú lo haces y a ti te sirve para que tú mismo lo comprendas, excelente, excelente. Déjenme decirles que no hay mejor forma de aprender que enseñando. Cuando tú enseñas, Yo aprendes. estoy aplicando también mucho esto, asesor, de que entre compañeros luego nos dicen, oye, ¿sí le entendiste? Entonces, como yo ya le entendí, les doy casi casi una clase y les digo, oye, es que mira, se procede así, se hace la sustitución y todo. Y me dicen, es que eres bueno ¿cómo se llama? Explicar. Le digo, no es de que sea bueno, sino que a mí me sirve para que yo lo siga todavía repasando y repasando y me lo pueda aprender yo también, porque si no, Excelente. no se me graba. Así es. A eso se le llama aprendizaje entre pares y eso está genial. De hecho, fíjense que ese es el objetivo, es el propósito de los foros. La intención de Prepa en línea es que esto suceda en una comunidad de aprendizaje controlada por Prepa en línea. Pero no eres el primero que me dice que lo hace por fuera, tienen grupos de WhatsApp, etcétera. Está bien, pero compártenos tantito de lo que ustedes han socializado por fuera y póngalo aquí en Prepa en línea, porque esto nos sirve a todos. ¿Sale? Pero excelente, muy bien, Sí, de síganlo así. hecho, yo no les digo, les voy explicando el procedimiento y que ellos vayan sacando sus resultados. Yo sí, ahí sí no me meto en resolverles, vaya, sino que Claro, les voy explicando y yo también voy aprendiendo porque si yo tengo una falla, a ver, espérame tantito, deja, creo que aquí y ahí empieza a ver mis errores, ¿no? así Entonces, es. igual ahí empiezo a hacer mis correcciones y eso mismo que les digo a los compañeros, igual lo plasmo en la explicación del procedimiento del problema. Claro Bueno, que la sí. solución del problema. Muy bien, Agnatael, gracias por compartir. Y sí, respecto a tu pregunta, si a ti te sirve, excelente. ¿Sale? Bien, Muchas gracias. veamos ahora máximos y mínimos. Definitivo, hablar de un máximo y un mínimo en cálculo refiere a una posición en la gráfica de una curva. Es decir, máximos y mínimos aplica solo para una expresión algebraica con un exponente diferente de uno. Aplica para una ecuación cuadrática, cúbica, etcétera, etcétera. Una n diferente de cero y uno. Eso es lo primero. Lo segundo, evidentemente un máximo y un mínimo están especificando dos puntos en tu recta. Puede ser un punto de inflexión. Voy a silenciar a María Vilchis, que se le olvidó su micrófono. Les decía, yo puedo encontrar un máximo en una parte superior, un mínimo en la parte inferior, pero no siempre están así. No siempre se obvian uno arriba y uno abajo. Hay ocasiones que tenemos máximos y mínimos en una misma línea horizontal. De hecho, esto es muy común en una cuadrática. De hecho, cuando tú calculas tus variables y tus coeficientes en una ecuación cuadrática y las sustituyes en una ecuación general, la que yo llamo chicharronera, te da dos resultados, una x1 y una x2. Estas se le llaman raíces y en varias ocasiones estas dos raíces
hacen las veces de máximos y mínimos. De hecho, así sucede en tu actividad integradora. Tus raíces, curiosamente, son máximos y mínimos. Y aunque tú tienes que hacer un procedimiento más de tus resultados de tus raíces, tú tienes que hacer un cálculo de evaluación, uno antes y uno después de tu resultado. De cada uno, de tu primera raíz, vas a hacer el cálculo uno antes y uno después. Y de tu segunda raíz, haces lo mismo, uno antes y uno después. ¿Para qué? Lo haces para tener datos a la hora de tabular, porque por ahí hay un inciso en el que te dicen que en qué horarios encuentras tú un mínimo y un máximo. Para eso lo haces, para tener datos tabulares a la hora de graficar y decir, aquí, a la hora de que yo meto un dato en X y obtengo un dato en Y, curioso, en Y son ceros. Ahí corta mi curva con mi horizontal. Entonces ahí tú estás encontrando un mínimo y un máximo de manera gráfica, porque la chicharronera te la da de manera analítica. A la hora de que tú tabulas un dato antes y uno después, obtienes datos para graficar y obtener esos resultados de manera gráfica. Y esto te va a ayudar a argumentar los planteamientos que vienen en la misma actividad. Espero me haya explicado. Si no, por favor, pregúntenme. Si no hay preguntas, continúo. Bien, ahora en lo que tengo proyectado en pantalla dice, un problema de optimización en matemáticas consiste en maximizar o minimizar una función real eligiendo valores de entrada. Son los valores tabulares a los que me he estado refiriendo. La optimización se refiere a obtener mejores valores de una función. La derivada es una herramienta matemática que nos sirve para determinar los valores máximos y mínimos absolutos de una función. Aquí hay algo importante, la palabra absoluta. Esto ayuda, pero hay que explicarlo porque nada más de leerlo, yo entiendo que está complicado. Así que mi trabajo es explicarlo. ¿A qué se refiere con que la derivada me ayuda a obtener un máximo y un mínimo, pero absoluto? Es lo que explicaba hace un momento. Cuando tú de la trayectoria tomas un punto, hagan de cuenta que se detiene el tiempo en ese momento, por eso se le llama instantáneo, y empiezas a analizar. Esa es la parte absoluta. Y la única forma de hacerlo es con la derivada, lo expliqué también. Cuando tú tomas un instante, es porque lo hiciste analíticamente con una derivada. Y entonces sí, ahí analizas qué está pasando, en qué trayectoria te detuviste y lo comparas con otros elementos para que pueda dibujarlo. Y ahí tú determinas un máximo o un mínimo. A eso es a lo que se refiere toda este montón de palabras que a veces parece que nos hablan en otro idioma. ¿Sale, vale? Voy a continuar, porque nadie me interrumpe. Asesor, ¿podría ser eso, bueno, eso que nos está explicando, eso podría ser la recabación de datos del problema? Claro, así es. Cada elemento es una variable y una valoración o sustitución. Acuérdense que a la sustitución a veces se le llama también valuación o valoración, ¿no? Eh, Tú tienes un dato, ya sea que te lo den o que tú lo asumas. A partir de un resultado, ya lo expliqué, tomas uno antes y uno después. Tú tomas esos datos X y los vas a sustituir en tu función f de X, que en este caso es f de t. Y al sustituir obtienes y los vas a ir graficando. ¿Sale? Entonces, dijiste bien, son tus datos de entrada. ¿Sale? Ahora, espero que Muy lo bien, haya gracias. resuelto, ¿ok? Bien, dice aquí, un valor C es un máximo local de F. Si existe un intervalo abierto, A, B, final inicial, que contiene a C, entonces se dirá que tu función de X, que en este caso es f de t, será menor o igual a tu función de C para todo X que se encuentre dentro de A y B. Y cuando el valor C sea un mínimo local, si es que existe dentro del intervalo A a B que contenga a C,
será tal que tu f de c, que en este caso también es una f de t, estará determinado por una función menor o igual a f de x, siempre y cuando x se encuentre dentro de a y b. Ahora lo voy a explicar lo más sencillo que pueda. Dice aquí que tu máximo y tu mínimo siempre deberán de estar dentro de tu intervalo de la variable dependiente. No se te olvide, tu variable dependiente es el tiempo. Tu máximo y tu mínimo tienen que estar dentro de ese rango de tiempo. Si tú te sales, a esto se le llama una inconsistencia matemática, una incoherencia. No puede haber un máximo y un mínimo fuera de un tiempo, de un rango. En la actividad me parece que te mencionan de 3:30 a 6:30 de la tarde. Tu máximo y tu mínimo tiene que estar dentro de ese rango. No te puedes salir. Eso es a lo que se refiere todo este rollo. ¿Sale? Que estés dentro. Y continúo. Dice, si una función f tiene un máximo o un mínimo local en un número c de un intervalo abierto, entonces tu primera derivada de c, que en nuestra actividad es t, deberá de ser cero. O bien, mi función no existirá en mi derivada. ¿A qué se refiere esto? A esto se refiere a algo que en matemáticas también se le llaman puntos críticos. ¿Qué es un punto crítico? Un punto donde tú determinaste una cortante. Y esto es importante porque en tu actividad integradora de máximos y mínimos, justamente es ese cortante, porque te van a pedir ahí en qué tiempo, en qué momento del tiempo circulan más o menos vehículos. Ese es tu punto crítico. Entonces, ahí donde tú tienes que razonar, me están pidiendo un punto crítico en un tiempo, pero no sé en qué tiempo sea, en donde hay más o menos, pero es una horizontal, es un tiempo, y ahí encuentras tu punto mínimo y máximo, pero no es uno, son dos. Así que son las raíces de tu función en un punto crítico horizontal. Por eso te dice ahí, cuando tu derivada, tu valuación de tu x de cero, es cuando y te de cero. Ahí está tu punto crítico. Y son dos, no uno. En tu ejemplo, en el que está en pantalla, nada más hay uno, pero tú tienes dos. Espero que te haya ayudado. Ahí está. Y aquí te vienen ejemplos. Cuando la función es cúbica, tu derivada te va a dar cuadrada. Vamos a ver qué es todo este rollo. Para eso dejo de compartir y vuelvo a preguntar. ¿Alguna duda? Pregunta, comentario. Nada más quería saber, No, en el símbolo de mayor o menor hay una línea abajo como si fuera divisora. ¿Qué significa esa línea? Significa igual. El símbolo puede ser Ok. mayor o menor, y al tener una línea abajo Mm, se lee mayor o igual, o menor o igual. Eso es mayor, menor o perfecto. igual. Muy bien, gracias. Ok, muy bien. Ahora Buenas noches, vámonos. profesor. ¿Alguien quería participar? Escuché muy Yo, bajito. asesor. ¿Quién Buenas es? noches, ¿sí Pero... me escucha? Ah, Janet. Janet, ya te escucho mejor. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Yo la verdad me confunde todavía un poquito el tema y necesito sentarme a repasar más para comprenderlo mejor. Pero entiendo que el máximo absoluto del máximo y del mínimo es aquel punto donde la función adquiere su valor. No precisamente que adquiera su valor. Tú lo detienes. En este caso, se habla de tiempo. Tú detienes el tiempo en un punto de la trayectoria de la función. Tú lo detienes. Y Ah, ok. al detenerlo con los valores que tú ya tienes y pasando por una derivada, porque la derivada es el instrumento para detenerlo. Ocupas la derivada para detenerlo. Y ya que lo detuviste, ahora lo vas a analizar. ¿Y cómo lo vas a analizar?
haciendo valuaciones, es decir, tomando valores que te da el problema para sustituirlos en ese instante y obtienes un resultado. Esos resultados son tus máximos y tus mínimos. Ah, No ok. sé. ¿Sí? Sí, 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 muchas gracias, asesor. Muy bien, Janet. Ok, bueno, ahora vamos a pasar a la presentación que tengo para la clase de hoy. Y les voy a pedir que no se espanten. Se nos va a terminar nuestro tiempo en 10 minutos. Ya nos ha pasado antes. ¿Sale? Se cierra y nos volvemos otra vez a conectar con la misma liga. ¿Ok? Y probablemente no terminemos esta presentación. No se preocupen. La próxima clase del día viernes terminamos la presentación y puntualizamos dudas específicas de las actividades integradoras. Pero yo espero que con lo visto el día de hoy, tus dudas sean muy poquitas o ninguna. ¿Sale? Yo me atrevo. Vamos a ver. Aquí está mi presentación. Ya está. Ya di la bienvenida y todo, ¿verdad? Y dice aquí estamos por alcanzar la mitad de este módulo. Así que ánimo. Sin duda, con esfuerzo y dedicación y entereza lograrás llegar a la meta, que cada vez está más cerca. Y bien por eso. Objetivos. Conocerás el tema que te permitirá hacer del cálculo y una derivada como tu mejor aprendizaje, donde tú lo vas a poder aplicar a un montón de conocimientos analíticos, gráficos y los puedas aplicar a una vida cotidiana. Prepa en línea CEP tiene a tu alcance todos los recursos que ya analizamos ahorita, ¿no? La parte iconográfica, sus recursos virtuales, que están muy buenos, aunque sí hace falta a veces explicarlos. Y es lo que hice justo, justo hoy. Recomendaciones. Consulta los tutoriales que se encuentran en mi comunidad, edita tu perfil, todo lo que tú ya sabes, ¿no? Pero es mi trabajo recordártelo y que lo hagas, ¿no? Como es tu fotografía y tus datos personales. Que participes en los trabajos semanales de manera oportuna, específicamente en los foros. Trabaja de manera colaborativa con tus compañeros del grupo, intercambiando opiniones y experiencias. Y nuestro compañero Agnatael ya lo dejó en claro, que sí lo hacen, así que excelente, bien por eso. Lo único que te pido es que nos ayudes y que lo hagas en la red social que se encuentra en mi comunidad, que es el foro, precisamente, ¿sale? Digamos que es el lugar oficial para hacerlo, ¿no? Si lo haces por fuera, no está mal, está muy bien, pero yo pedía de favor que nos compartieran un poquito de esas experiencias para el resto de los compañeros que tal vez no interactúan en sus grupos externos. Organiza tu tiempo para realizar estas actividades, que no te gane el tiempo, ya lo vimos que la plataforma suele saturarse. ¿Sale? El trabajo de esta semana se enfoca en temas de cálculo, principalmente el movimiento como razón de cambio, que es justo lo que estamos explicando, y también la derivada, que es lo que voy a comenzar a hacer ahorita. Para lograrlo, te recomiendo analizar con detalle cada uno de los elementos de la plataforma y que lo leas con calma, con detenimiento, todos sus planteamientos de cada actividad. Y comenzamos. Las derivadas de una función. Yo ya definí la derivada en todo lo que estuve parafraseando hace un momento, pero aquí te lo dejo. La derivada de una función es la razón de cambio de dicha función cuando cambia x, es decir, cuando cambian los valores de y. ¿Cómo es esto? Ya te lo expliqué. X es tu variable independiente y y es tu variable dependiente. Quiere decir que si tú cambias x, claro que va a cambiar y como consecuencia. ¿Sale? Esta es la definición de una derivada. Y en un momento determinado, que es tu razón de cambio. Y aquí te dejo una gráfica donde también lo puedes comprender de manera analítica. ¿Sí? Yo ya te lo expliqué con parafraseos, con ejemplos, te lo expliqué también de manera analítica. Ahora te combino los dos, la parte analítica y la parte gráfica. Y ahí está. Tu función es la curva. La curva es la función y esa función está determinada por y es igual a f de x. Esa es la función. Y observa que
pongo 2 puntos en la trayectoria de esa función, punto A y punto B. Es lo que te decía, tomamos 2 puntos, los congelamos en el tiempo y los analizamos en lo particular. Por ejemplo, tomo el punto A. Hacia abajo tengo una X0. Quiere decir que es tu X inicial. Y a la izquierda tomo una F de X0, es decir, tomo una Y0, que es lo mismo. Y hago lo mismo con B. B lo analizo desde una X0 más H. Es decir, inició en A, pero tuvo un recorrido, un incremento. Ese incremento es H, es X más H, X más algo. Y ahí está B. Y lo mismo sucede en Y. Tomo una F de X más H. En pocas palabras, tengo una Y desde donde inició desde A, pero ahora estoy en B, más algo, más un incremento. Analizo sus trayectorias. Desplazamiento horizontal H, desplazamiento vertical K. Entonces, si yo analizo a A en una línea horizontal, yo puedo obtener ahí justo una derivación. La derivación de la curva es la línea recta. Entonces, yo estoy analizando A desde una trayectoria ya derivada como una trayectoria horizontal con una pendiente determinada. Esta pendiente está determinada por K, que es la diferencia de alturas menos la diferencia en el desplazamiento horizontal. De ahí viene la fórmula de la razón de cambio que ya expliqué. Ahí está, ya te expliqué ese modelo matemático. Entonces, ¿qué es una derivada? Esta definición es lo más clara que yo pudiera expresar. Es la recta tangente que permite calcular la velocidad de un punto o la pendiente de un punto exacto de una función. Ahí está. Es lo mejor que lo puedo explicar. Y esto se simboliza de esta manera. Si f de x es una función, entonces su derivada será el diferencial de dx para f de x. Repito, el diferencial de dx para f de x. En pocas palabras, f' de x es lo mismo. Cada vez que yo pongo una comilla significa una derivación. Si yo tengo 2 comillas, son 2 derivadas. Si pongo 3 derivadas y así sucesivamente. ¿Sale? Y si yo ya apliqué la primera derivada, ¿cómo aplico la segunda? Pues repitiendo el procedimiento. ¿Sale? Ahora, si f de x ya sabemos que es y, entonces su derivada es pero de y. De dx es y'. Lo que está arriba es lo mismo que está abajo. La diferencia es que yo estoy reemplazando la f de x por y, pero es lo mismo. Tú te la puedes encontrar de una manera o de otra dependiendo el video, el libro, el artículo, lo que tú estés leyendo y su autor. Su autor puede utilizar una forma u otra. Ustedes, por ser estudiantes de prepa en línea, son autodidactas y tú tienes que comprender que dependiendo tu fuente donde tú estás estudiando, donde estás investigando, te lo puedes encontrar de diferentes maneras. Tú tienes que ser lo suficientemente competente para que al son que te toquen. Es la misma gata, pero revolcada, dicen por ahí. ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a ver ahora las propiedades de la derivación. Toma nota, yo te sugiero, esto es importante. ¿Qué pasa si f de x es igual a un coeficiente a, tu variable x, y un exponente n, donde a es cualquier número conocido, x es una variable, un dato desconocido, y n es cualquier número, tiene que ser diferente de 0 y 1. ¿Por qué?